Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase. Lo que nos toca esta semana es acabar la unidad competencial número 2. En concreto nos quedamos en el cálculo de la varianza. Estuvimos viendo la semana pasada todo lo que tenía que ver con la media o el estadístico de tendencia central, la parte central de la distribución, y ahora nos toca lo que es la varianza, que es el estadístico de la dispersión o de la variabilidad de los datos. Vimos la semana pasada que para desarrollar o para, digamos, explicar cómo es una forma de una distribución, pues se tienen en cuenta dos estadísticos. Uno era el de la media, que es todo lo que vimos la semana pasada, y otro estadístico es el de la dispersión o varianza, que es el que vamos a ver ahora, la variabilidad de los datos, que es justamente lo que vimos aquí, donde podía estar situada la media y lo variados que podían ser los datos, que es a lo que llamamos apuntamiento. Pues justamente ahora nos toca empezar con esa parte del apuntamiento. El estadístico que se calcula en este caso se llama varianza. La varianza, la fórmula la tenéis aquí, es simplemente coger cada puntuación directa, restarle la media y elevarla al cuadrado. Y después dividirlo entre el número de sujetos, menos 1. Según esto, dada esta variable que tenemos aquí, la variable x, podemos calcular la varianza de la siguiente manera. El paso 1 es calcular la media. La media de esta variable, pues en concreto, sería 3,44. Una vez que hemos calculado la media, lo que hay que hacer es restarle a cada valor de la variable la media y elevarlo al cuadrado. O sea, cogemos el 2 y le restamos la media y lo elevamos al cuadrado. Cogemos el 3, le restamos la media y lo elevamos al cuadrado. Después cogemos el 1, le restamos la media y lo elevamos al cuadrado. Después el 5, luego el 3, 5, 7, 2 y finalmente el 3, le restamos la media y lo elevamos al cuadrado. O sea, es coger cada valor, quitarle la media y elevarlo al cuadrado. Y una vez que hemos hecho todo ese sumatorio, lo dividimos entre el número de sujetos menos 1. En este ejemplo hay 9 casos, 9 valores, por lo tanto se pone como denominador 9 menos 1. Lo que da este cálculo se denomina la varianza. Para ver otros ejemplos de cómo se calcula esto, pues tenéis un vídeo en la sección de documentación o donde están los materiales del profesor. Hay un vídeo en el cual explica paso a paso cómo se calcula la varianza, para que lo veáis más detalladamente. En esencia es lo que acabo de explicar, pero conviene que veáis ese vídeo que está colgado en los materiales del profesor. Entonces, la varianza es la dispersión de los datos, de tal manera que a mayor varianza, mayor dispersión. Características de la varianza. La varianza no puede ser negativa. Va a tomar valores entre 0 e infinito. Si valiera 0 la varianza, significaría que en realidad tenemos todos los casos iguales. Es decir, una variable x en la cual estuviera formado por un montón de valores todos iguales, la varianza vale 0. Pero en cuanto todos los valores no sean iguales, automáticamente la varianza es mayor que 0. El valor que puede tomar la varianza es de 0 a infinito. Cuanto mayor sea, mayor varianza de los datos, mayor variabilidad, o lo que es lo mismo, mayor dispersión de los datos, porque es un índice de dispersión. Esa es la definición o la interpretación de la varianza. ¿Cuánto se dispersan los datos? Referente a la media. Cuanto mayor sea, mayor dispersión de los datos. Por lo tanto, mayor aplanamiento de la distribución, como vimos en la semana pasada. Un problema que tiene la varianza es que solo se puede utilizar
para comparar entre variables que estén en las mismas unidades. Veamos un ejemplo. Supongamos que hemos medido dos grupos de atención. Hemos pasado a dos grupos, grupo A, grupo B, una prueba de atención. La misma prueba a los dos grupos. Y calculamos la varianza. El grupo A tiene 40, el grupo B 10 de varianza. Bueno, pues como los dos grupos le hemos pasado la misma prueba, podemos afirmar que el grupo A es un grupo más variado, más disperso. Pero veamos otro ejemplo. Vamos al ejemplo segundo. El grupo A hace una prueba de atención, el grupo B hace una prueba de percepción. Aquí estamos hablando de pruebas diferentes. El grupo A saca una varianza de 40, el grupo B una varianza de 10. No podemos decir ahora que el grupo A tiene mayor varianza. ¿Por qué? Porque el grupo A ha sido medido con atención y el grupo B ha sido medido con percepción. Cuando estamos empleando diferentes pruebas, no podemos comparar las varianzas. Solamente podemos comparar las varianzas cuando estamos utilizando la misma prueba, que es el ejemplo primero. Porque en el ejemplo primero hemos aplicado una prueba atencional y los dos grupos reciben la prueba atencional. Por lo tanto, el que más varianza tiene, más disperso es. Sin embargo, en el ejemplo 2, una prueba es de atención y otra de percepción. Por lo tanto, la varianza no es comparable. Esta es la limitación que tiene la varianza. No permite comparar a diferentes grupos a los que hemos evaluado con diferentes variables. Es una limitación que tiene. Pero si los diferentes grupos han sido evaluados con la misma variable, en ese caso sí son comparables, como el ejemplo primero que aparece en la diapositiva. Otro índice de dispersión o variabilidad es la desviación típica. La desviación típica no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, primero se calcula la varianza, haces la raíz cuadrada de la varianza y a esa raíz cuadrada se la llama desviación típica. Es otro índice de dispersión o de variabilidad. Se interpreta igual. A mayor desviación típica, mayor variabilidad. E igualmente toma valores entre 0 e infinito. Y solamente vale 0 cuando todos los valores son una constante. Todos los valores son iguales. Digamos que la interpretación de la varianza y la dispersión, la desviación típica, es la misma. Lo único que generalmente se recomienda utilizar la desviación típica. Y vamos a ver por qué se recomienda utilizar la desviación típica en lugar de la varianza. En cuanto al cálculo, como acabo de explicar, para calcular la desviación típica primero hay que calcular la varianza. Por lo tanto, para calcular la desviación típica tendríamos que hacer este proceso que he explicado aquí. Y después, para calcular la desviación típica, lo que habría que hacer es la raíz cuadrada de 3,53. O sea que es prácticamente lo mismo. Simplemente es hacer la raíz cuadrada de la varianza. Su valor mínimo es 0, su valor máximo infinito. Pero vamos a ver cómo se interpreta la desviación típica, porque tiene más utilidad a la hora de interpretarlo. Para ello vamos a ver 3 ejemplos de interpretación de desviación típica. El primer ejemplo de la desviación típica es qué pasa con una desviación típica con respecto a la media. Si yo calculo la media en concreto es este valor de aquí, pues una desviación típica comprende los casos del 48%. ¿Cuál es la duda que tienes? Entonces yo tengo la media, que va a ser esa línea vertical, y una desviación típica, ¿qué es exactamente? Pues una desviación típica es esto y esto. O sea, una desviación típica positiva es hacia la derecha
y hacia la izquierda negativa. Por lo tanto, toda esta parte sombreada es el 68% de los casos. ¿Cómo se interpretan dos desviaciones típicas? Cogemos la media, hacia la derecha todo esto, hacia la izquierda todo esto. Dos desviaciones típicas incluyen el 99% de los casos. Y tres desviaciones típicas sería todo esto. Así que tres desviaciones típicas incluyen el 99,7% de los casos. Es decir, la interpretación de la desviación típica es cuántos casos incluyes. De tal manera que a mayor desviación típica, más casos incluyes o más casos consideras. Dicho de otra manera, si la media está en la posición central, un sujeto que está a una desviación típica está separada esta distancia respecto de la media. Un sujeto que está a dos desviaciones típicas está a esta distancia y un sujeto que está a tres desviaciones típicas está a esta distancia. Y puede estar por encima o por debajo de la media. De tal manera que cuanto mayor sea la desviación típica, más distancia hay de un sujeto a la media. Más separado está el sujeto de la media. Si la desviación típica es positiva, el sujeto está por encima de la media. Si la desviación típica es negativa, el sujeto está por debajo de la media. Entonces, la interpretación de la desviación típica es la distancia del sujeto respecto a la media. A mayor desviación típica, más separación de la media, mayor variabilidad o mayor dispersión. Interpretación de la desviación típica. Esta interpretación que acabo de hacer con la varianza es mucho más complejo de hacer. Entonces, la ventaja que tiene la desviación típica es que siempre se puede interpretar de esta manera. Una desviación típica es que dentro de la amplitud de la desviación típica está el 68% de la media, dos desviaciones típicas que incluimos el 95% y tres prácticamente el 99%. A mayor desviación típica, más amplitud. Ahora lo que vamos a ver, igual que vimos la semana pasada, es la interpretación de las propiedades de la desviación típica. Porque la semana pasada vimos, bueno, la desviación típica y la varianza, de las dos cosas. La semana pasada vimos la interpretación de las propiedades de la media. Y vimos que a la media se le podía sumar un valor, se le podía multiplicar y se le podía sumar y multiplicar a la vez. Bueno, pues vamos a ver ahora qué le pasa a la varianza y a la desviación típica cuando le sumamos un valor o cuando le multiplicamos un valor. Las mismas propiedades que vimos para la media, pero aplicadas a la desviación típica. Y la varianza. Para ello, cogemos la variable x. Y vamos a contemplar lo siguiente. Vamos a contemplar que la variable y equivale a x más 1. Es el ejemplo que hay aquí. Bueno, pues vamos a calcular la variable y, como vimos la semana pasada. Como la variable y es sumarle 1 a x, pues es justamente lo que he calculado aquí. He cogido la variable x y a cada valor le he sumado 1. Ya tengo calculada lo que es la variable y, simplemente sumándole un valor a la x. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahora podemos calcular la varianza de x y la varianza de y. Las dos varianzas. Bueno, pues si lo calculamos a mano, que lo podéis hacer para practicar, os vais a dar cuenta que las dos variables tienen la misma varianza. Dicho de otra manera, a una variable le sumas un valor o se lo restas, la varianza de la variable original, que es la x, y la varianza de la variable final, que es la y, no cambia. Se queda igual, no se altera. También podríamos haber hecho lo siguiente. Podríamos haber hecho que la variable y fuera igual a x menos 4. Es decir, cogemos la variable x que está ahí puesta y le restamos 4 valores. Bueno, pues daría lo mismo. La varianza de x y la variable de y va a valer lo mismo.
Para calcular la varianza de x y la variable de y, lo que hay que hacer es con la fórmula que he explicado al principio de la clase. Bueno, pues si lo calculáis, la varianza no cambia. Por lo tanto, cuando coges una variable y le sumas o le restas una constante, la varianza no se altera. La varianza de la variable x y la variable y se queda exactamente igual. Y lo mismo pasa para la desviación típica. La desviación típica de x, en este ejemplo que acabo de poner, la desviación típica de x sería la raíz cuadrada de 2. Porque si la varianza vale 2, la desviación típica es la raíz cuadrada. Y la desviación típica de y, en este ejemplo que acabo de poner, pues sería exactamente la raíz cuadrada de 2. O sea que la desviación típica le pasa lo mismo que la varianza. Cuando tú le sumas un valor a una variable, no se ve alterada la desviación típica ni la varianza. No le afecta para nada. Es decir, si a mí me dijeran, tengo la variable x y la varianza de la variable x vale 2, y me preguntaran, ¿cuánto sería la variable y cuya variable está formada por lo siguiente? Pues sin hacer ningún tipo de cálculo, yo podría responder que la varianza de la variable y vale 2, porque simplemente estamos cogiendo la variable x, sumándole 2 y quitándole 300. Me ahorro el cálculo, porque yo sé que la variable transformada, en cuanto le sumes o le restes un valor a la variable original, la varianza no se altera. Da absolutamente lo mismo. Es una propiedad que tiene la varianza y la desviación típica. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la multiplicas por una constante. ¿La multiplicas o la divides? Que es lo mismo. Bueno, pues, ¿qué pasa si cojo una variable y a esa variable la multiplico por una constante? En concreto, el ejemplo que hay debajo, la variable y ha sido calculado multiplicando menos 2 por x. Lo que se ha hecho abajo es coger la x y a cada valor de la x multiplicarlo por menos 2. Lo tenéis aquí. 2 por menos 2, menos 4. 3 por menos 2, menos 6. 4 por menos 2, menos 8. 5 por menos 2, menos 10. 3 por menos 2, menos 6. 1 por menos 2, menos 2. Estamos multiplicando una variable por una constante. Se podía haber dividido perfectamente. Bueno, ¿y qué pasa en este caso? ¿Qué le pasa a la varianza? Bueno, pues yo podría calcular la varianza de x y la varianza de y a mano. Y obtendría la varianza de x y la varianza de y. Pero si me dicen que la varianza de x vale 2, no hace falta que calcule a mano la varianza de y. Porque lo único que tengo que saber es la propiedad del producto de una constante, que dice lo siguiente. Cuando una variable es multiplicada por una constante, la varianza se calcula con la varianza original multiplicándola por la constante al cuadrado, que es justamente lo que tenéis debajo. Yo he dicho que la varianza de x vale 2, por lo tanto aquí ponemos un 2. Y para calcular la varianza de y, lo único que hay que hacer es coger la varianza de x y multiplicarla por la constante al cuadrado. La constante era menos 2. Bueno, pues como podéis ver debajo, yo he puesto varianza de x multiplicada por menos 2 al cuadrado. O sea, la multiplicamos por 4, porque menos 2 al cuadrado vale 4. Entonces, la varianza de y vale 8, porque lo único que hay que hacer es coger 2 por 4, o el menos 2 al cuadrado. De tal manera que te ahorras un montón de trabajo. Porque si, por ejemplo, te dice, sabemos que la varianza de x vale 2, el ejemplo que tenemos, y nos dicen, calcular cuánto valdría la varianza de y, que es 234 por x. Es decir, te dicen, calcule la varianza de y cuyo valor es 234 por x. Bueno, pues lo puedes hacer a mano, pero tardarías un montón. Calcular la varianza sería tan sencillo como hacer lo siguiente. La varianza de y va a ser igual a 234
elevado al cuadrado por la varianza de x. Si la varianza de x vale 2, pues simplemente tengo que poner 2 por 234 al cuadrado. Lo que tengo que hacer es elevar al cuadrado la constante. De esa manera lo calculo, elevando simplemente la constante que multiplica al cuadrado. Y ya tengo calculado el valor de la varianza resultante. Esto con respecto a la varianza. ¿Qué pasa con la desviación típica? Bueno, pues en el caso de la desviación típica, supongamos el mismo ejemplo. Vamos a suponer que lo hemos multiplicado por la constante menos 2. ¿Cómo calculamos la desviación típica? Bueno, pues se hace de la siguiente manera. Lo tenéis aquí. La desviación típica de Y es igual a la desviación típica de X por la constante en valor absoluto. Por lo tanto, haríamos lo siguiente. Pondríamos la desviación típica de X por, en valor absoluto, deberíamos poner el menos 2. Lo que implica que para calcular la desviación típica, lo que hay que hacer es calcular la desviación típica de X por menos 2 en valor absoluto. Por lo tanto, es menos 2. Es decir, como yo sé que la desviación típica de X es la raíz de 2, pues lo único que hago es la raíz de 2 por 2, porque 2 lo pongo en positivo, dado que hay que poner en valor absoluto. Esto es cuando nos piden que hagamos la desviación típica. Pues si es la desviación típica, es la constante directamente en valor absoluto. Y si es la varianza, es la constante al cuadrado. Es la propiedad del producto que tenemos. ¿Y qué pasa si mezclamos el producto y la suma? En el ejemplo que tenemos ahora, estamos considerando que la variable y es igual a 2 más 2 por x. Esa es la transformación lineal que se ha hecho abajo. Se ha cogido la x y a cada valor le hemos sumado 2 y le hemos multiplicado por 2. Y sale la fila que hay abajo de la y. Esto que tenéis aquí es coger la fila de la x, sumarle, multiplicarle por 2 y sumarle 2. Bueno, pues si yo ahora quiero calcular la varianza de la y, lo que tengo que hacer es aplicar las dos propiedades que he explicado. La primera propiedad que he explicado es que cuando tenemos una suma o una resta, directamente el valor desaparece. Y la segunda propiedad que he aplicado, que cuando multiplica se eleva al cuadrado. Pues es justamente lo que tenéis abajo. Como la variable y se obtiene sumando 2 y luego multiplicando por 2, pues lo que hay que hacer es simplemente coger el 2 al cuadrado. Me ahorro lo de sumado por 2. No lo tendría en cuenta, que es justamente el cálculo que tenéis abajo del todo. Para calcular la varianza de y en este ejemplo, lo que hago es poner la varianza de x por la constante que multiplica al cuadrado. Como la constante que multiplica es un 2, pues pongo 2 al cuadrado. Si la constante que multiplica fuera menos 2, da igual, porque hay que ponerla en valor absoluto. ¿Y cómo calcularía la desviación típica? Lo que tenéis aquí. ¿Cómo calcularíamos la desviación típica de la x? De la y. Pues sería la raíz de 2 por la constante sin elevar al cuadrado. Simplemente lo que estoy haciendo es aplicar las propiedades que he comentado antes. La propiedad de la suma y la propiedad de la multiplicación. Esta es la utilidad que tiene la constante. De esta manera te ahorras un montón de cálculos. Porque si, por ejemplo, te dice, dada la variable x que aparece en la tabla, calculad la variable y, cuya variable y se obtiene de la siguiente manera. Bueno, pues calcular esto a mano te puede llevar perfectamente 10 o 15 minutos. Porque tienes que coger cada valor de la variable x, multiplicarle por menos 40 y luego sumarle 32.000 y pico. Sin embargo, aplicando las propiedades que acabo de indicar, la varianza de la variable y es tan sencillo como poner
el 40 al cuadrado multiplicado por la varianza de x. Porque directamente la que conste que está multiplicando, que está sumando, bueno, esto está mal. Debería poner, lo que debería poner esto no era por, era y igual a 3, 2, 4, 5, 6 menos 40x. Por lo tanto, la varianza de y es igual a el menos 40 al cuadrado por la varianza de x. Lo único que tengo que hacer es elevar al cuadrado el 40. E ignoro el valor que está sumando o multiplicando. Y si me pidieran la desviación típica de y, pues si me pidieran la desviación típica de y, lo único que tengo que hacer es en valor absoluto, ponemos el 40, que va a ser positivo, por la desviación típica de x. O sea que multiplico 40 por la desviación típica. Es la aplicación de las dos propiedades que hemos visto. Igual que vimos las propiedades de la media, pues acabamos de ver las propiedades de la varianza, que son equivalentes a la desviación típica. Bueno, he dicho que un problema que tiene la varianza es que no se puede comparar entre variables que han sido medidas en diferentes unidades. Es decir, no puedo comparar una prueba de atención con una de percepción. Y tampoco puedo comparar directamente la edad, por ejemplo, en meses, con la edad en años. O la edad en meses con la edad en decenios. O no puedo comparar lo que es la altura en milímetros con la altura en metros. O sea, no puedo comparar variables en distintas unidades. Ni tampoco puedo comparar variables que están medidas en diferentes variables diferentes, como he puesto antes el ejemplo de atención y percepción. ¿Y cómo solucionamos ese problema? Porque, claro, en la vida real yo a veces me puedo preguntar, a un grupo lo he evaluado en atención, a otro grupo lo he evaluado en memoria. ¿Quién es más variado de los dos? ¿Quién es más disperso? La varianza no me responde a eso. ¿Cómo respondo a esa pregunta? Con el coeficiente de variación. Este índice permite justamente estudiar la variabilidad con variables en diferente unidad. El coeficiente de variación no es otra cosa que la desviación típica de una variable dividida entre la media multiplicada por 100. Es decir, para calcular el coeficiente de variación, lo que hay que hacer es calcular la desviación típica. Para calcular la desviación típica, antes hay que calcular la varianza, como he explicado al principio, y luego dividirlo entre la media de x. Y finalmente multiplicarlo por 100. Pues este índice sí que permite comparar entre grupos muy diferentes, medidos en variables muy diferentes. Tenéis abajo el ejemplo. Queremos comparar a dos grupos. En un grupo tenemos la edad en años y en otro en meses. Y nos preguntamos qué grupo es más variado. La media en meses son 40, la media en años son 30. No son 3. La desviación típica en meses son 10, la desviación típica en años son 2, que es lo que tenéis aquí. Lo que pone DT. Si a mí me preguntan directamente, solamente mirando la desviación típica, yo puedo decir, bueno, pues parece ser que el grupo A tiene más variabilidad, porque el grupo A tiene una desviación típica de 10 y el grupo B tiene una desviación típica de 2. Así que yo mirando las desviaciones típicas puedo caer en el error de que el grupo A es más variado, porque tiene mayor desviación típica. Pero estoy cometiendo el error de que estoy comparando meses con años. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo tengo que poner todo en la misma unidad. ¿Y cómo lo pongo en la misma unidad? Con el coeficiente de variación. Si calculamos el coeficiente de variación para ambos grupos, podemos ver que en realidad el grupo B es mucho más variado que el grupo A. El grupo A es menos variado, más homogéneo, porque fijaros que el coeficiente de variación para el grupo A vale 0,25, mientras que el grupo B es mucho más variado porque su coeficiente de variación vale 0,67. Así que cuando quiero comparar grupos con variables en diferente unidad,
o variables de diferentes variables de diferente tipo, no me queda más remedio que calcular el coeficiente de variación. No lo puedo hacer con la varianza, ni con la desviación típica. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de variación? Porque hemos dicho que la varianza y la desviación típica es que cuanto más grande sea, mayor dispersión de los datos. El coeficiente de variación también vale para determinar lo heterogéneos que son los datos, lo diferentes que son los datos. De tal manera que si una variable tiene un coeficiente de variación mayor que 100, automáticamente se asume que los datos son muy heterogéneos. Y esto significa que los datos no son adecuados. Si el coeficiente de variación es mayor que 100. ¿Cuándo decimos entonces que el coeficiente de variación es adecuado? Cuando baja de 50. Ese sería el ideal. Entonces, si el coeficiente de variación es mayor que 100, no es adecuado. Si baja de 50, sería adecuado. Y si se queda entre 50 y 100, ¿qué pasa? Pues que no es que sea adecuado del todo, pero por lo menos no supera 100, que es el punto crítico. A ver, lo ideal es que fuera menor que 50. Pero si no pasa de 100, se puede considerar que vale. Pero si pasa de 100, automáticamente la variable es muy heterogénea. Muy disperso. Los datos son muy diferentes. Es decir, si tenemos un coeficiente de variación de 100, o sea, mayor de 100, nos podemos encontrar una variable que a lo mejor hace esto. Que está por aquí, aquí tenemos unos datos, aquí otros datos. O sea, hace cosas muy raras. Por lo tanto, es poco adecuada la variable. Y si es menor que 50, pues vamos a encontrar la variable típica de distribución normal, que es justamente la que siempre buscamos. Pues esto en cuanto al cálculo de la desviación típica, la varianza del coeficiente de variación a mano. Ahora vamos a cómo se calcula esto con SPSS, que es justamente la diapositiva que tenéis aquí. Así que cogemos la base de datos y vamos a ver cómo vamos a calcular la desviación típica y la varianza de una variable. Esto es relativamente sencillo. De hecho, es muy parecido a lo que conté la semana pasada. Vamos a calcularlo con la variable capacidad para trabajar. Bueno, pues cogemos la base de datos de SPSS, la misma que utilicé la semana pasada, la tenéis aquí, base de datos, y vamos a calcular lo que sería la varianza y la desviación típica de una variable. Bueno, pues se le da a analizar, estadístico, descriptivo, frecuencias. Buscamos la variable que nos interesa. Ya os dije que si lo queréis ordenar, le dais aquí al botón derecho, ordenar alfabéticamente, y en concreto queremos buscar la variable capacidad trabajo. La pasamos a la derecha y en el botón estadísticos le pedimos la desviación típica y la varianza. Le damos a aceptar y nos da la varianza y la desviación típica directamente. Que en lugar de la varianza y la desviación típica quiero la media, como vimos en la semana pasada, pues el mismo sitio, y en el botón estadístico le pedimos la media. Y me va a dar la media, la desviación típica y la varianza. Le dais a continuar, a aceptar, y os va a salir en una ventana de SPSS el valor directamente de la media. En concreto, os saldría este valor de aquí, el que tenéis en la diapositiva a la derecha del todo, o bien en la siguiente aquí. Media, desviación típica y varianza. Lo que acabo de indicar. De esa manera tenemos la media, la desviación típica y la varianza de la variable capacidad para trabajar. Ahora, con esos datos, yo podría calcular a mano el coeficiente de variación, porque el coeficiente de variación no te lo permite calcular SPSS. Pero si yo tengo la media y la desviación típica, solo tengo que sustituir, que es justamente lo que está hecho a la derecha. He sustituido la desviación típica en el numerador y la media en el denominador. Y me salen
coeficiente de variación de 0,21. Ya tenemos calculado el coeficiente de variación en este ejemplo, de cómo calculamos el coeficiente de variación de la variable capacidad para trabajar. Hemos visto cómo se calcula con SPSS la media, la varianza, la desviación típica, y si me pidieran el coeficiente de variación, pues hago simplemente el cociente, porque es una división. No hay que realizar más cálculos. Bien, esto respecto al cálculo del coeficiente de variación. Pero hay más cálculos que se pueden hacer. Es que no hay que hacer ejercicios nuevos con SPSS. Lo que hay que hacer es usar la base de datos para hacer cálculos de SPSS. No tienes que introducir datos como tal en la base de datos. Lo que tienes que hacer es manejar el SPSS con las diferentes variables que he ido explicando, que lo he ido explicando en cada análisis. No vas a introducir a mano los datos como tal, te van a dar la base de datos. Los ejercicios propuestos que hay en el campo virtual son para hacerlos a mano, no es para hacerlos con SPSS. Así que ahí no lo vas a tener que hacer con SPSS, lo vas a hacer a mano, y con el SPSS lo que vas a hacer es manejar la base de datos con ejemplos como los que acabo de indicar yo ahora mismo. No calcularlo a mano. Porque calcularlo a mano, estamos hablando de que la base de datos tiene 700 valores. Con lo cual no vas a meter 700 valores en la base de datos. Lo vas a realizar todo el rato, digamos, con ordenador. Esto que acabamos de ver es cómo se calcularía la varianza y la dispersión. Ahora vamos a volver a lo que ya hemos visto anteriormente en el tema y que estuve explicando la semana pasada durante mucho tiempo. Estuve explicando la semana pasada en que una cosa es la asimetría y otra cosa es la kurtosis. Y estuve explicando que la asimetría puede ser positiva, negativa, y que la kurtosis era el apuntamiento, que podía ser leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Y estuvimos viendo que lo ideal es que fuera de esta manera, simétrica y mesocúrtica. Y vimos algunos ejemplos de cómo era una distribución asimétrica, simétrica positiva, negativa, y cómo era leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Todo de manera visual, es decir, mirando la figura. Pero ahora vamos a ver cómo decidimos, estadísticamente hablando, que la variable se parece a esto. Porque claro, no vamos a analizar la variable a ojo, porque uno puede decir, ¿y la variable de en medio, la edad, la que pone simétrica, es distribución normal o no lo es? Pues a ojo es complicado. ¿Y la variable que pone aquí edad, que pone mesocúrtica, se distribuye normalmente o no lo es? De nuevo a ojo es complicado. Esto no se hace a ojo. Yo lo estuve explicando a ojo para entender las diferencias que había. Pero no vamos a hacer a ojo decir si la variable se parece a una distribución normal. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues lo hacemos justamente con lo que viene ahora. Con el cálculo de la asimetría y la kurtosis. Que lo vamos a calcular directamente con SPSS. Así que vamos a ver cómo se calcula con SPSS si una variable se distribuye normalmente o no. Y vamos a ver con SPSS si una variable es simétrica o no es simétrica. Y si es mesocúrtica o no lo es. Para ello, de nuevo, vamos a coger otra vez la base de datos. Cogemos de nuevo la base de datos. Aquí la tenéis. Y vamos a calcular la asimetría y la kurtosis de la misma variable, de capacidad para trabajar. Le damos a analizar, estadísticos descriptivos, otra vez a frecuencias. Todo el rato, todo el análisis que he ido haciendo en este tema, siempre he ido al mismo sitio. Cogemos la variable capacidad para trabajar. ¿Y cómo calculamos la asimetría y la kurtosis? Le dais al botón estadísticos y lo tenéis aquí. Solo hay que marcar esas dos. Asimetría, kurtosis. Y nos va a dar el índice de asimetría y el índice de kurtosis. Le damos a continuar y aceptar. ¿Y qué es lo que va a salir? Pues va a salir lo siguiente.
va a salir esto. La tabla de la derecha. A la izquierda tenéis la tabla de SPSS que he marcado, asimetría kurtosis. Y la tabla que sale por el SPSS es la de la derecha. Esa tabla que tenéis ahí que pone estadísticos, asimetría, error típico de asimetría, kurtosis, error típico de kurtosis. Esa es la tabla que sale de SPSS. Vale, pues a partir de esa tabla vamos a ver cómo sabemos si la distribución es normal o no es normal. Porque claro, la variable capacidad para trabajar, ¿qué forma tiene? Fijaros, la figura de la derecha. Ese es el histograma de la variable capacidad para trabajar. Entonces, a mí si me ponen la figura de la derecha y me dicen, ¿la variable se distribuye normalmente o no? Bueno, pues así a ojo digo no. Yo para mí creo que claramente es una simetría positiva. Y parece leptocúrtica. Es lo que parece visualmente hablando. Visualmente hablando parece leptocúrtica porque es muy apuntada y parece asimetría positiva. Fijaros que se parece un montón a esta figura que puse como ejemplo. Bueno, se parece un montón, pero se tiende a parecer a esto, a la que hay aquí asimetría negativa y muy apuntada. Vale, pero esto no lo voy a responder a ojo, porque a ojo somos poco precisos. Vamos a responderlo a partir de esta tabla que ha salido de SPSS. Así que vamos a ver cómo se interpreta esta tabla que tenéis aquí. Bueno, pues fijaros. Para interpretar esta tabla, lo hacemos de la siguiente manera. Un momento que la ponga más grande para que lo veáis. A ver, que no me deja. Ahora. A ver, voy a compartirla aquí. Bien. Pues fijaros. Aquí tenéis la tabla que sale de SPSS, que es la misma que he puesto en la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver cómo demuestro yo qué tipo de asimetría presenta y qué kurtosis. Y cuándo es una distribución normal o cuándo no lo es. ¿Qué es lo que hago? Este es el índice de asimetría. Y este es el índice de kurtosis. Pero fijaros que hay un error de asimetría y un error de kurtosis. Pues si cojo el índice de asimetría y lo divido entre su error, obtengo el valor de la asimetría. En concreto, si hacéis ese cociente, nos sale menos 24,8. El criterio que se sigue es el que tenéis aquí. Si el valor es mayor o igual a 1,96, asimetría positiva. Si el valor es menor o igual a 1,96 negativo, asimetría negativa. Y si el valor está entre más menos 1,95, la distribución es simétrica. Ese es el criterio que vamos a emplear. Según esto que acabo de decir, ¿qué sería? ¿Asimetría positiva, negativa o simétrica? Bien, veo que seguir respondiendo al azar. Es negativa, además lo pone en la transparencia claramente, asimetría negativa. Pero no es porque lo ponga la transparencia, es porque he dicho que si era menor que menos 1,96 es negativa y sale menos 24. Menos 24,84, o sea, claramente menor que menos 1,96. Así que es una asimetría negativa. Vamos a verlo. Fijaros en la figura que tiene. La figura claramente está desplazada a la derecha. Asimetría positiva. No, asimetría negativa, no positiva. Cuando está desplazada a la derecha es asimetría negativa. Bueno, pues lo hemos cuantificado. Es lo que tenéis aquí. Lo he cuantificado. Asimetría negativa. Ahora vamos a la kurtosis.
La kurtosis es lo mismo, lo que pasa es que la kurtosis es el apuntamiento. Bien, pues vamos a calcular el índice de kurtosis. Se divide el valor de kurtosis entre su error, que lo tenéis aquí calculado. Y nos da 45,6. Vale, ¿cómo lo interpretamos? Si es mayor o igual a 1,96, leptocúrtica. Si es menor o igual a menos 1,96, platicúrtica. Y si está entre 1,95 positivo o negativo, mesocúrtica. Bueno, pues en este caso, claro que puede dar 3 decimales. Y todos los que quieras. De hecho, el SPSS te da hasta 14 decimales. Pero con 2 decimales nos sobra. No tenemos que emplear más de 2 decimales. De hecho, en psicología con 1 te vale. No tienes tanta precisión. Entonces simplemente es 1,96. Redondeado a ese decimal. Pero vamos, decimales te puede dar hasta 14, porque el SPSS te da hasta 14 decimales, pero no hay que complicarse la vida tanto. Con que me pongáis 2 decimales me vale. De hecho, si os fijáis, yo pongo siempre todo con 2 decimales, porque es lo correcto, poner únicamente, bueno, no es que sea lo correcto, es lo convencional, poner 2 decimales. Entonces redondeáis al segundo decimal y ya lo tenéis. Porque el criterio es 1,96, por eso vamos a hacerlo con 2 decimales. Entonces, en este caso, fijaros que sale 45,6. Claramente es mayor que 1,96. Distribución leptocúrtica. O sea, muy apuntado. Bien, pues vamos a ver cómo es la forma. La tenéis aquí. Fijaros que es muy apuntada. Porque la distribución normal iría más o menos por aquí. Es una distribución muy apuntada. Aquí lo tenéis todo resumido. Asimetría negativa porque está desviada a la derecha. Leptocúrtica muy apuntada porque los valores se concentran mucho en el centro. Esta es la manera que vamos a calcular la asimetría. En lugar de calcularlo a ojo, lo vamos a calcular con este índice. Índice de asimetría e índice de kurtosis. Y el criterio de más menos 1,96, esto lo veremos porque es el más menos 1,96 cuando lleguemos a la unidad competencial número 4 y número 3 al final. Ahí es porque sale que es el 1,96 el criterio o punto de corte. Porque todavía no hemos llegado, porque es un valor de probabilidad concreta. Así que cuando lleguemos a la unidad competencial número 3, finales, veremos por qué se coge el 1,96 todo el rato, que es el que de momento estoy diciendo. O sea, tiene una lógica el 1,96. No es un criterio arbitrario, es decir, porque a mí me gusta el 1,96, no, es un criterio estadístico que veremos al final de la unidad competencial número 3 y número 4, fundamentalmente. Vale, pues esto es cómo se calcula la asimetría y la kurtosis. Lo podemos hacer a ojo o lo podemos hacer, como acabamos de ver ahora, con un criterio de corte, que es un criterio, digamos, es un criterio estadístico concreto. Bien, pues vamos ahora a continuar con el siguiente apartado. Índices descriptivos basados en las ordenaciones. Vamos a ver qué es esto. Los índices basados en las ordenaciones, que se refiere a la palabra orden, de ordenar, ¿cuándo se utilizan? Pues se utilizan cuando las variables son asimétricas o tienen muchos casos atípicos. Dicho de otra manera, todo lo que acabamos de comentar hasta ahora, la media y la varianza, se utilizan cuando las variables se distribuyen simétricamente y no hay casos atípicos. Esto es todo lo que he contado hasta ahora. Estos son los índices basados en momentos, que es lo que acabo de contar hasta ahora en la asignatura. La media, la varianza y la desviación típica. Cuando la variable se distribuye normalmente o es simétrica. Y tiene pocos casos atípicos. Vale, pero ¿qué pasa cuando yo tengo una variable asimétrica? ¿No puedo calcular datos? Sí.
Pero para eso tenemos otros índices que llaman de ordenación, que es justamente lo que vamos a ver ahora, que ordenan los datos. Esa es la idea. Vamos a ordenar los datos. Así que justamente por eso, ahora pasamos a análisis descriptivo basado en ordenaciones. Cuando la variable es asimétrica o tiene mucho caso atípico. Ya vimos lo que era un caso atípico. En esta diapositiva, por ejemplo, tenéis un caso atípico. Fijaros en la variable capacidad para trabajar. Fijaros que a la izquierda del todo, en la figura de la derecha, a la izquierda del todo hay una barra en el 0. Eso es un caso atípico. Hay un sujeto que ha puntuado 0, pero es un sujeto solo. O hay muy poquita gente que ha puntuado 0. La mayoría, fijaros, que se concentran del punto 4 en adelante. Eso es un caso atípico. Cuando tenemos un caso atípico, pues no conviene utilizar la media ni la varianza. Conviene utilizar los índices basados en las ordenaciones, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Y cuáles son los índices basados en las ordenaciones? Pues son los cuantiles, que son dos tipos. Los percentiles y los cuartiles. Y aquí mucho cuidado porque esto no es una errata. Porque alguno puede pensar, aquí pone cuantiles con N y luego ha puesto cuartiles con R. Son cosas diferentes. Los cuantiles son tanto los percentiles como los cuartiles, los dos. Mientras que los cuartiles es un tipo de cuantil. Así que no es una errata de la diapositiva, es que se llaman de esta manera. O sea, todo lo que viene ahora son cuantiles. Son valores de posición. Y dentro de los valores de posición hay dos tipos. Percentiles y cuartiles. Pues vamos a ver qué es esto de los percentiles. A los percentiles también se le llama centiles, es otra manera de llamarles. Lo más común es llamarle percentiles, pero es correcto llamarle centiles. Y como he dicho, los cuantiles son los dos de abajo. Vale, ¿qué es el percentil? Bueno, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que hay 99 percentiles. ¿Y cómo se obtienen los percentiles? Los percentiles son coger una distribución y dividirla en 100 trozos. Yo divido una distribución en 100 trozos y para yo dividir una distribución en 100 trozos necesito 99 valores. Esto para entenderlo, en lugar de con 99 o 100, que es un poco complicado imaginárselo uno, conviene hacerlo con menos. Fijaros. A ver si me deja pintar, que no sé. Aquí. Si yo tengo esta distribución, ¿cuántos valores necesito para hacer una división, para dividir la distribución en dos trozos? ¿Cuántos valores necesito? ¿O cuántos cortes tengo que hacer para dividir la distribución en dos partes? 99. 2. Vale, vamos a hacer dos cortes. ¿Cuántos trozos quedan? 3. Si quiero dividir una distribución en dos partes, tengo que hacer un corte. Únicamente un corte. Porque al hacer un corte, yo divido la distribución en dos partes. Y si yo quiero dividir una distribución en 4 partes, ¿cuántos cortes hay que hacer? Pues tendría que hacer 3. Y divido la distribución en 4 partes. Por lo tanto, si yo tengo una distribución y quiero dividirla en 100 partes, ¿cuántos cortes tengo que hacer? Pues serían 99. Por esa razón, es la razón de por qué hay 99 percentiles. Porque los percentiles dividen la distribución en 100 partes. Así que necesitas 99 percentiles. 99 valores que dividen la distribución. Esta es la razón por la cual tenemos 99 percentiles y no hay 100. Siempre tienes uno menos de la cantidad de partes que quieres hacer. Como quieres hacer 100 partes,
pues tienes 99 puntos, 99 cortes, 99 percentiles. Ahora vamos, una vez explicado el concepto de cuántos hay, vamos a explicar cómo se interpreta un percentil. Para ello vamos a, por ejemplo, a ver un ejemplo. El percentil 10 vamos a suponer que vale 70. Es decir, hemos aplicado una variable. La variable va, por ejemplo, de 0 a 100 y hemos obtenido un 70. Y decimos que el 70 es el percentil 10, como pone el primer ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que los que han sacado 70 en la variable, debajo de los 70, del número 70, hay un 10% de sujetos. O sea que en la variable el número 70 deja por debajo al 10% de los casos. O sea, hay 10% de personas que han sacado menos de un 70. ¿Y cuántos han sacado más de un 70? Pues 90%. Veamos otro ejemplo, el segundo ejemplo. Supongamos que en una variable hemos obtenido un número de 135. Y decimos que el 135 es el percentil 95. ¿Eso qué significa? Que debajo del 135 hay un 95% de personas. O dicho de otra manera, el 95% de las personas sacan menos de un 135. ¿Y cuántos sacan más de un 135? El 5%. Esa es la interpretación del percentil. ¿Cuánta gente queda por debajo? Que el complementario es el que queda por encima. Así que si me dicen eso, pues yo directamente lo hago de esa manera. Veamos otro ejemplo. Imaginaros que me dicen que el percentil 50 vale 105. Me dan ese dato. Si el percentil 50 vale 105, ¿cuánta gente ha sacado más de un 105? El 50%. ¿Y cuánta gente ha sacado menos de un 105? Pues los mismos, porque justamente el 105 está en la mitad de la distribución. Así que hay un 50% por encima, un 50% por debajo. Esa es la interpretación del percentil. ¿Cuánta gente hay por debajo? Y el complementario es la gente que está por encima. Se supone que el número, el 105, el 70, es el valor de la variable. Y el percentil 10, 50, es el porcentaje de gente que está por debajo. Bien, pues justamente el percentil 50 se le llama mediana. Es otra manera de llamar a lo mismo. El percentil 50 recibe el nombre de mediana. La abreviatura es MDN. Pero vamos, le podéis poner directamente mediana si queréis. La mediana es un valor, o el percentil 50, que divide a la distribución en dos partes. Es decir, parte a la distribución por la mitad. El 50% está por debajo, el 50% por encima. Resulta que la mediana, cuando la distribución es simétrica, coincide con la media. Dicho de otra manera, la media y la mediana son iguales si la distribución es simétrica. Lo cual es bastante fácil de ver, porque fijaros, si tenemos una distribución simétrica, la media, como es simétrica, la media siempre es justamente el punto más alto. ¿Por qué? Porque a la izquierda y a la derecha es lo mismo. Y la mediana es un valor que va a dividir a la variable en dos trozos iguales. Por lo tanto, cuando la distribución es simétrica, la media y la mediana coinciden, es la misma. Dicho de otra manera, si me dicen, dada la media de la siguiente variable que asumimos que es simétrica, ¿cuánto vale la mediana?
Pues la respuesta no es no lo sé, me faltan datos, no. Es que la media y la mediana son idénticas cuando la distribución es simétrica. Así que no te tienen que dar el valor de la mediana, son iguales, son equivalentes. Cuando es simétrica. Cuando no es simétrica la distribución, por ejemplo esta, supongamos esta distribución, claramente no es simétrica, la media, a ojo, vamos a poner la media a ojo, la media a ojo estará por aquí, a ojo más o menos. Y la mediana va a estar un poco más a la izquierda. O sea que cuando es asimétrica, la media y la mediana no coinciden, son diferentes. Solamente coinciden media y mediana cuando la distribución es simétrica. Esta es una característica muy importante que hay que tener en cuenta. Porque recordad que la distribución normal es una distribución simétrica. Por lo tanto, en la distribución normal, la media y la mediana son iguales. Así que si me dicen que la distribución es normal, recordad que lo he puesto ya muchas veces como era la distribución normal, pero conviene recordarlo porque esto es muy importante, el tener claro cuál es la distribución normal. La distribución normal, recordad que era esta. A ver si me la muestro. Por lo tanto, cuando la distribución es normal, la media y la mediana coinciden, es la misma. Por lo que acabo de decir, porque cuando es simétrica, coinciden ambas. Y justamente la distribución normal es simétrica y mesocúrtica. Cumple las dos propiedades. Tiene que ser simétrica y mesocúrtica. Así que si la distribución es normal, media y mediana son iguales. Te ahorras un cálculo. Bueno, pues esto es justamente lo que estaba explicando. ¿Cuándo se usa la media? Cuando la distribución es simétrica. ¿Cuándo se usa la mediana? Cuando es asimétrica. ¿Por qué razón es esto? Por lo que he dicho aquí. He dicho que los índices basados en momentos, ¿cuál era un índice basado en momento? La media. Se tiene que utilizar cuando la distribución es simétrica. Y los índices basados en ordenación, como la mediana, se tiene que utilizar cuando la distribución es asimétrica. Así que si la distribución es simétrica, utilizamos la media, y si es asimétrica, utilizamos la mediana. En realidad, si es simétrica, te da igual usar una u otra porque media y mediana coinciden. Van a ser iguales, o prácticamente iguales. Entonces, cuando la distribución es asimétrica, obligatoriamente tenemos que utilizar la mediana. Siguiente posibilidad. Hemos hablado de los percentiles y hemos hablado de un percentil concreto que era la mediana, que era el percentil 50. Pero hay otros percentiles muy utilizados, que son los cuartiles, con R. Fijaros que he dicho antes que cuantil son todos, con N, y cuartiles, pues resulta que son 3. ¿Por qué? Porque los cuartiles son los valores que dividen la distribución en 4 partes. Para dividir la distribución en 4 partes necesito hacer 3 cortes. Por eso, los cuartiles son 3. El cuartil 1, el 2 y el 3. El cuartil 1 se corresponde al percentil 25. El cuartil 2 se corresponde al percentil 50, o la mediana. Y el cuartil 3 se corresponde al percentil 75. Bien, una vez explicado esto, ¿dónde hay más gente? ¿Debajo del cuartil 1 o encima del cuartil 3? ¿Por qué hay igual? ¿Cuánta gente hay debajo del cuartil 1? ¿Y cuánta gente hay por encima del cuartil 3? Entonces tenemos los mismos. Siguiente pregunta. ¿Dónde hay más gente? ¿Por debajo del cuartil 1 o por debajo del cuartil 3?
tendríamos mucha más gente por debajo del cuartil 3, porque está el 75% por debajo. Y ahora, siguiente pregunta. ¿Dónde hay más gente? ¿En el cuartil 1 más el cuartil 3 sumados? ¿O lo que hay entre el cuartil 1 y cuartil 3? Es decir, dicho de otra manera, para que lo entendáis, porque si he explicado es que queda un poco mal. ¿Dónde hay más gente? Haciendo la siguiente suma, cuartil 1 más cuartil 3. Lo que pasa es que no sé, un momento. Haciendo esa suma o haciendo esta resta. ¿Dónde tendríamos más gente? Pues habría igual de gente en ambos casos, porque la suma y la resta supone el 50% de los casos. Por lo tanto, tenemos la misma cantidad de gente en ambas posibilidades. Pues esto hay que tenerlo muy claro porque es el concepto de cuartil, que es el porcentaje de casos que tendríamos en cada caso. Y los cuartiles se usan muchísimo en psicología. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Hay que acordarse todo el rato que el cuartil 2 es la mediana y equivale al percentil. Yo no he dicho que el Q3 incluya el Q1, yo he dicho que restamos el Q3 menos el Q1. Restamos los valores. Y en otro caso he dicho que sumamos el Q1 más el Q3. Si tú restas el Q3 menos el Q1, te estás quedando con la zona central, que es el 25 más el 25%. Y si sumas el Q3 más el Q1, te quedas con los extremos, con lo cual te quedas con lo mismo. Te quedas con el 50% en ambos casos. Bueno, esto es a nivel teórico, cómo interpretamos los cuartiles. Ahora vamos a ver cómo se calcula los cuartiles. Y vamos a verlo con este ejemplo. Cálculo de los cuartiles. Bueno, cálculo de los percentiles. O sea, ¿cómo calculamos un percentil? Bien. En concreto vamos a calcular el percentil de la variable x, que es la que tenéis arriba. Para calcular el percentil, lo primero que hay que hacer es ordenar los valores. Fijaros en lo que pone debajo. En esto. ¿Qué es exactamente lo que he hecho? Vamos a borrar esto porque no hace falta ahora. Fijaros cómo he calculado la posición, lo que pone debajo posición. Yo he hecho lo siguiente. Yo lo que he hecho, he cogido estos valores y los he ordenado. O sea, he cogido el 1, luego el 2, y fijaros que hay dos doses. El 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y luego el 9. O sea, esta es la variable x que la he ordenado. Y luego, en la posición que he puesto, pues del 1 en adelante, del 1 al 9. Posición 1, posición 2, 3, 4, 5 a 9. Así que la fila de arriba es la variable ordenada. Y lo que pone en posición es la posición de la 1 a la 9. Esto es lo primero que tenemos que hacer a la hora de calcular un percentil. Hay que ordenar los datos, de menor a mayor. Y una vez que los ordenemos, pues hay que hacer lo siguiente, que vamos a ver ahora. Así que el paso 1 es ordenarlo. Y una vez que están ordenados, hay que hacer lo siguiente. Fijaros, aquí tenéis lo que estaba en la anterior diapositiva. La variable x la tenéis arriba. Esto es lo que normalmente me van a dar. Y yo lo que he hecho es coger la variable y ordenarla, de menor a mayor. Y luego he puesto los numeritos, de 1 en adelante.
Y ahora vamos a calcular el percentil. En concreto vamos a calcular el percentil 20. Que os recuerdo que el percentil 20 es un valor que deja por debajo el 20% de los casos y por encima el 80%. Bien, ¿cómo calculamos el percentil 20? Pues fijaros, se utiliza la fórmula que tenéis aquí arriba a la derecha. ¿Qué se pone en K? En K ponéis el percentil, en concreto el percentil 20, en este caso, porque es el que nos han dicho que hay que calcular, el percentil 20. Fijaros a la izquierda como he puesto un 20, donde pone K. ¿Qué se pone en N? El número de posiciones que hay. Fijaros que hay 9 posiciones. Pues por eso he puesto aquí un 9. Y luego ya se pone más 1. Y luego el 100. Así que lo único que hay que hacer para aplicar la fórmula es que hay que saber que K es el valor del percentil que busco y N es el número de sujetos o número de casos. Bueno, calculamos la fórmula y me sale un 2. ¿Qué me sale exactamente aquí? Este 2 es la posición. O sea, el resultante de la fórmula es la posición. ¿Qué implica eso? Que el percentil 20 es el número 2. Dicho de otra manera, por debajo del número 2 está el 20% de los casos y por encima el 80% de los casos. Interpretación del percentil 20. El percentil 20 es el número 2 de la variable, porque el percentil siempre es un número, y resulta que el percentil 2 indica que por debajo está el 20%, por encima el 80%. Así que cuando x vale 2, hay 20% por debajo, 80% por encima. Veamos otro ejemplo. Cálculo del percentil 35. De nuevo, aquí tengo que poner un 35 y aquí pongo un 9. Ahí tenéis el resultado. Me sale 3,5. Eso que me sale es la posición. Bueno, pues daos cuenta que ahora la posición no existe, porque la posición son valores discretos, 3 y 4. La posición 3,5 no está, no existe. Por lo tanto, ahora, ¿cómo calculo el percentil? Porque, claro, el percentil es un valor de X, pero es que el percentil, el valor de X como tal, no hay valor aquí, no está. Cuando el valor de la posición no me sale exacta, tengo que interpolar. Y esto es bastante fácil de hacer. Veamos cómo se calcula esto. Lo tenéis aquí. Vamos a ver cómo calculamos la X. Fijaros. Cogemos los valores de X. En concreto, ¿de dónde he sacado el 2? El 2, este de aquí, es el valor de la X que hay a la izquierda del que busco. El que busco es este. El que está a la izquierda de este, del que busco, es un 2. Ese le pongo aquí. ¿Y cuál es el que está a la derecha? Un 3. Y pongo 3 menos 2. Siempre tenemos que ponerlo de esta manera. Siempre tengo que ver dónde va a estar en la X localizado el que busco. El que está a la izquierda le pongo aquí. Y luego aquí a la derecha, resto el que está a la derecha menos el de la izquierda. 3 menos 2. Y ahora vamos a ver dónde sale el 3,5 menos 3. El 3,5 es este. ¿Y dónde sale el 3? Del valor que está a la izquierda aquí, en la posición. Hago la operación y me da 2,5. El 2,5 es el que está aquí.
Eso es lo que vale X. Por lo tanto, el percentil 35 vale 2,5. Dicho de otra manera, los que sacan 2,5 en la variable, por debajo dejan al 35% de los sujetos. Y por encima dejarían al 65%. Esto es como se calcula interpolando. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Cálculo del percentil 50, o lo que sería la mediana, o lo que sería el cuartil 2, porque es lo mismo todo el rato. Calculamos la de 50, igual que he explicado antes, y fijaros que sale un 5. Esto es fácil porque la posición es 5. Percentil, 4. Aquí es sencillo. Cuando da el número exacto es muy fácil, porque es simplemente mirar el que está encima. Lo que hay que acordarse es que con este cálculo siempre se calcula la posición. Y el valor del percentil es la X, no es la posición. Vale, ¿y qué pasa cuando me dan otro que no aparece? Otro ejemplo. Percentil 85. Hago el cálculo, me sale 8,5. No está, porque solo está el 8 y el 9. No está el 8,5. Me toca interpolar, que se hace así. Y vamos a repasar cómo calculamos la interpolación. Primero, ¿por qué he puesto 7 aquí? Porque el valor que busco de la X está aquí. Este es el valor de la X que busco. Así que el valor que está a la izquierda de la X es el 7, que es el que pongo aquí. El valor que está a la derecha de la X es el 9, que es el que pongo aquí. Y de nuevo aquí vuelvo a poner el 7, que es el que estaba a la izquierda. Ahí es donde pongo los valores de la X. Y ahora tengo que poner los valores de la posición. El 8,5 le saco directamente de aquí. Y el 8 me cojo el valor previo a la posición. Hago el cálculo, hago la operación y me sale 8. Por lo tanto, el percentil 85 vale 8. Pero este 8, hay que tener cuidado, este 8 está arriba, en la X. El 8 no es la posición. El 8 se refiere a la X. Por lo tanto, el percentil 85 vale 8. ¿Eso qué quiere decir? Que los que sacan un 8 en la variable, por debajo de ese 8 está el 85% de los casos. ¿Y por encima cuántos hay? 15%. Interpretación de el percentil. Bueno, pues para repasar todo esto que acabo de explicar 2 veces, tenéis un vídeo en el cual lo vuelvo a repasar otra vez. Así que el que no le haya quedado claro del todo, o bien quiera volverlo a ver, puede volver a ver la presentación, evidentemente, pero tenéis un vídeo colgado en los materiales de la asignatura donde lo vuelvo a explicar con otros ejemplos, para que lo veáis de forma diferente cómo se calcula el percentil. Igual que os he dicho que había un vídeo de cómo calcular la varianza, para que lo vierais con un ejemplo de manera más calmada o directamente para que veáis solamente eso. No, no tienes que saberte la fórmula de memoria. Lo dije el primer día. Hay un formulario que puedes tener en el examen y que tienes colgado en el campus. Pone formulario o algo así. Eso lo puedes utilizar el día del examen. Lo que no vas a tener son los vídeos ni el procedimiento, pero sí la fórmula como tal. Eso no hace falta que te lo sepas. Bueno, pues hemos visto cómo se calcula el percentil y ahora vamos a ver cómo se puede calcular los cuartiles de otra manera. Hemos visto el cálculo del percentil. Pero también nos pueden pedir que calculemos los cuartiles. Los cuartiles se pueden calcular con el procedimiento que acabo de explicar ahora. Con lo que acabo de explicar ahora, podéis calcular los cuartiles. Pero hay otro procedimiento más rápido para calcular los cuartiles.
O sea, dicho de otra manera, si me piden que calcule los percentiles, yo puedo utilizar siempre el procedimiento que acabo de decir ahora. Porque hay que recordar, que lo he dicho anteriormente, que los cuartiles son percentiles. Así que si yo no me quiero complicar la vida, yo puedo utilizar siempre el procedimiento que acabo de explicar. Y el procedimiento que acabo de explicar me vale para los cuartiles, porque los propios cuartiles, fijaros, lo tenéis en esta diapositiva, los cuartiles tienen una equivalencia a percentil. El cuartil 3 es el percentil 75, así sucesivamente. Por lo tanto, yo de esta manera podría calcular los cuartiles. Pero resulta que si me piden los cuartiles, hay un procedimiento más rápido y más sencillo de calcularlo, que voy a explicaros ahora. Si me piden los cuartiles de una variable, como esta que tenéis aquí, ¿cómo calculamos los cuartiles? Sin tener que hacer todos los pasos que he dicho anteriormente, que sería correcto, lo que pasa es que es más largo. ¿Cómo calculamos los cuartiles? Cuando el número de elementos que nos dan son impares. Fijaros cómo aparece en la diapositiva. Lo que hemos hecho es como escogido la variable x que está arriba y la hemos ordenado. Y hemos puesto la posición, lo mismo de antes. Entonces, cuando los elementos son impares, que es el ejemplo que tenéis ahora, el valor que está en medio equivale al percentil 50, o sea, la mediana. Fijaros que es un 4. Fijaros que a la derecha de 4 hay 4 valores y a la izquierda de 4 hay 4 valores. El que está en medio es la mediana. O sea que no tengo que calcular nada. Directamente los ordeno y el que se queda en medio, la mediana. Me ahorro todo el cálculo anterior. ¿Y cuál es el cuartil 25? Fijaros, a la izquierda del 4, que está rodeado en azul, daos cuenta cómo hay 4 números. ¿Cuál es el cuartil 25? El valor que divide por la mitad a todos los que hay. Fijaros que está el 1, el 2, el 2, el 3. ¿Cuál sería el cuartil 25? Pues el 2. Porque fijaros que entre el 2 y el 2 vuelve a estar el 2. Así que el cuartil 25, ¿cómo le obtenemos aquí? Hacemos lo siguiente. El cuartil 25 no, el percentil 25, el cuartil 1, sería hacer esto. 2 más 2 entre 2, lo cual da 2. Cuartil 1, el 2. ¿Y cómo calculamos el cuartil 3? Pues hacemos lo siguiente. 6 más 7 entre 2. ¿Y cuánto da eso? 6,5. Cuartil 3. De esta manera tan sencilla es como calculamos los cuartiles cuando hay un número impar de datos. Así que el cuartil 1 sería 2 más 2 entre 2, que da 2, con lo cual no hace falta hacer la división. Lo hago para que veáis cómo se calcularía. Y el cuartil 3 sería 6 más 7 dividido entre 2, con lo cual da 6,5. Esto cuando son impares. ¿Pero qué pasa cuando son pares? Fijaros cuando son pares. A ver ahora, que yo por lo menos no lo veo. ¿Lo veis o no lo veis? No. Vale, pues a ver qué le ha pasado a esto que no... Un momento. Voy a cerrar alguna ventana, porque esto a veces da problemas de que tienes muchas ventanas abiertas. Y de repente, por alguna extraña razón, no veis la diapositiva. No sé exactamente por qué, pero a veces lo hace. Bueno, lo que puedo hacer es cargar la presentación que la tenía. A ver si mientras se recupera. A ver, la tenía aquí. La puedo cargar porque estaba igual que lo que iba a contar.
A ver, cuando estamos hablando de un número par, se calcula de la siguiente manera. Lo tenéis aquí. Fijaros cuando es un número par. ¿Cómo calculamos el valor central? Al ordenarlos, no hay un número en medio, porque justamente no, como son pares, el valor del centro no existe. Pues hay que hacer 3 más 4 entre 2. Y luego, a la izquierda hay 4, por lo tanto hay que buscar el valor del medio, y a la derecha hay 4. Hay que buscar el valor del medio. Así que el percentil 25 sería 2, o el cuartil 1, y el percentil 75 sería 5,5. Esto es como calculamos los percentiles, cuando son pares y impares. Repito que lo podríais calcular, si quisierais, de esta manera. De hecho, fijaros como aquí he calculado el percentil 50. Y me ha salido que era el 4, que es justamente el valor que está en medio. Si os fijáis, el valor que está en medio, aquí a la derecha hay 4, aquí a la derecha 4. Lo he calculado con este procedimiento, pero si no quiero calcularlo de esta manera, cuando me pidan los percentiles, los cuartiles, lo puedo hacer de esta otra manera que es mucho más rápida. Eso ya como queráis. Yo aconsejo que lo hagáis con los cuartiles de esta forma, porque vais a tardar mucho menos. Y el resultado no es que vaya a salir exactamente igual que este, pero se parece un montón. En muchos casos sale idéntico. En otras ocasiones varía un poco. Es correcto hacerlo de las dos maneras, evidentemente. Pero, dado que uno está en una situación de examen, pues conviene hacerlo de la forma más rápida. Sobre todo que haya menos pasos posibles para que no te equivoques a la hora de calcular. Bien, una vez visto todo esto, nos queda ahora ver cómo se calcula esto con SPSS. Cómo calculamos el percentil, los percentiles con SPSS. Bueno, pues vamos a ver si me deja que lo veáis. Bien, vamos a... Pues no, esto... Bueno, vamos a continuar, que se ha bloqueado esto, porque... A ver ahora. Bueno, vamos a continuar. No he dicho nada, simplemente estaba intentando cargar el SPSS y no había manera. Y al final se me ha bloqueado el explorador, vamos. Vale, pues tenemos aquí que nos queda cómo calculamos el percentil con SPSS. Es relativamente sencillo de calcular con SPSS. Vamos a calcular, en primer lugar, los cuartiles. Bien, le damos al SPSS, le dais a analizar, estadístico, descriptivo, frecuencias. El mismo sitio todo el rato. Capacidad para trabajar, lo podemos hacer con cualquier variable. Le dais a estadísticos y fijaros, cálculo de los cuartiles. Pues ahí arriba, fijaros a la izquierda, marcáis el cuartil, le dais a continuar, aceptar y os calcula los cuartiles. Los 3 cuartiles. En concreto, lo que sale por la pantalla de lo que acabo de hacer ahora, lo tenéis
aquí. Esto es lo que acabo de ejecutar ahora mismo en SPSS, estadísticos cuartiles, y sale esta ventana. Fijaros que el SPSS lo llama percentiles, pero es correcto porque he dicho que el percentil 25 equivale al cuartil 1, el percentil 50 al cuartil 2 y así sucesivamente. ¿Y cómo le pedimos un cuartil cualquiera? Es decir, un percentil cualquiera. O sea, ¿cómo calculamos con SPSS el percentil 10, 20, 30, 40, el que queramos? Bueno, pues esto es bastante fácil de calcular el SPSS. Lo hacemos de la siguiente manera. Cogemos el SPSS, le dais a analizar, estadístico descriptivo, frecuencias otra vez, siempre al mismo sitio, y pincháis aquí donde pone percentiles. Fijaros que al pinchar se ilumina el cuadrado blanco este, y ponéis el número que queréis, por ejemplo el 10. Añadir. ¿Que quiero calcular el percentil 45? Añadir. ¿Que quiero calcular el percentil 77? Añadir. ¿Que quiero calcular el percentil 99? Y me va a calcular todos los que le diga. Puedo calcular uno o puedo calcular todos los que quiera. Le doy a aceptar, continuar, y directamente pues va a salir una pantalla o un resultado como el que tenéis en las diapositivas. Aquí tenéis el cálculo del percentil 10, 35 y 45. Y fijaros a la derecha, el cuadro de la derecha del todo de la diapositiva, ahí tenéis el percentil 10 vale 7, el percentil 35 vale 8 y el percentil 45 vale 8. Y en el caso anterior que le he pedido los cuartiles, el cuartil 1 vale 7, el cuartil 2 8, el cuartil 3 9. Esto es como lo calculamos con SPSS. Como veis, mucho más rápido y mucho más sencillo. Justamente es la utilidad que tiene el SPSS. Una vez que uno ha aprendido la lógica de para qué sirve, pues si lo quiere calcular con 700 sujetos no lo va a hacer a mano, lo calcula con el ordenador. Más índices relacionados con los cuartiles, lo que se llama la amplitud intercuartil. La amplitud intercuartil es simplemente restar el cuartil 3 menos el cuartil 1. Luego tenemos otro que es la desviación cuartil, que es hacer la media de la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. Y luego tenemos otro que se llama coeficiente de variación cuartil, que es hacer el cálculo que tenéis a la derecha. Es decir, yo puedo calcular los cuartiles, que equivale a la media, los cuartiles, y el equivalente a la varianza y la desviación típica, en el caso de la ordenación, es lo que tenéis en esta diapositiva. Cuando la distribución es asimétrica, yo no calculo la varianza, calculo lo que tenéis aquí. O calculo la amplitud intercuartil, o la desviación cuartil, o el coeficiente de variación cuartil. Cuando la distribución es asimétrica, que es justamente lo que he dicho al principio cuando he empezado esta parte. He dicho, si la distribución es simétrica, la media y la varianza. ¿Qué es asimétrica? Los percentiles, los cuartiles, y en lugar de la varianza, pues justamente lo que acabamos de llegar ahora mismo. La amplitud intercuartil, desviación cuartil o coeficiente de cuartil. Esto no lo calcula el SPSS. Lo que tenemos que calcular son los cuartiles y luego hacer el cociente. Bueno, pues ahora vamos a ver un cálculo que únicamente vamos a ver con SPSS, que en concreto es el cálculo de un diagrama muy utilizado que se llama diagrama de caja y bigotes. Y vamos a ver cómo se hace con SPSS, para que veáis el cálculo. Luego vamos a calcularlo para la variable capacidad a trabajar. Bien, vamos a ver cómo se calcula esto con SPSS. Cogemos la base de datos de SPSS, lo tenéis en esta diapositiva, pero vamos a verlo para que lo veáis animado cómo lo he calculado exactamente. Le dais a analizar, estadísticos descriptivos, y ahora le tenéis que dar al explorar. Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Buscamos aquí la variable
capacidad para trabajar y en gráficos no hay que hacer nada, directamente sale el diagrama de caja y bigotes. En gráficos, recordar que vimos que se puede hacer el diagrama de tallo y hojas, que ya lo expliqué, pero simplemente hay que pasar capacidad de trabajar a la derecha, darle a aceptar, y al darle a aceptar, automáticamente el SPSS os va a calcular esto. Un momento. Bien, ya le ha pasado otra vez lo mismo que antes, no sé por qué extraña razón, no le gusta el PowerPoint, así que no hay manera de que lo veáis. Así que vamos otra vez al mismo sitio. A ver si no se bloquea, como antes. Lo que quiero que veáis es el resultado, que lo tenéis en las diapositivas, y en concreto el resultado que tenéis que ver es el siguiente. Este. Una vez que he hecho lo que acabo de hacer de SPSS, os tiene que salir en la pantalla, bueno, en el apartado de resultados del SPSS, os sale exactamente esto. Estos son los pasos que yo he dado, que lo he hecho antes con SPSS, y os sale esta figura, pero la figura que sale es esta de aquí. Esto es lo que saca el SPSS. Vale, pues vamos a interpretar esa figurita. Y vamos a interpretarlo, antes de llegar a esa figura, que es la que saca el SPSS, vamos a interpretar cada uno de los valores. Este diagrama se llama de caja y bigotes. Y se llama de caja porque esto es una caja, y a estas dos cosas que tiene aquí, pues parecen bigotes. Es como lo llamó el autor del diagrama. Aquí lo importante es lo que significa cada valor de los que aparece. Y eso lo tenéis en esta diapositiva resumido. Fijaros. La caja recoge los percentiles, los cuartiles. El cuartil 3 es este valor de aquí. El cuartil 1, este valor. La mediana es justamente la línea horizontal de la caja. Este valor es el valor más alto, pero que es no atípico. O sea, que es un valor no extremo. Este valor es el valor más bajo, pero no atípico, o sea, no extremo. ¿Cómo se ponen los valores extremos? Los pone con círculos y con estrellas. Veamos un ejemplo. La mediana es esta, aproximadamente 8. El cuartil 1 sería ese. El cuartil 3, este. Y el valor máximo no atípico, 10. Y el valor mínimo no atípico, pues sería 4. Luego tenemos aquí un caso atípico y aquí tenemos más casos atípicos. Este es un ejemplo de una salida de SPSS, de un diagrama de tallo, digo, de caja y bigotes. La ventaja de este diagrama es que permite ver de un vistazo si hay casos atípicos. Porque los casos atípicos son los que superen los dos bigotes. O sea, los casos atípicos son aquí, estos de aquí. Pero puede haber casos atípicos por arriba. Justamente como acabo de decir en este diagrama de aquí. O sea, te permite ver de un vistazo los casos atípicos. También te permite ver la amplitud de la variable, que es esto. La mediana donde está situada y la caja, que incluye justamente del cuartil 3 al 1. Según la forma de la caja, podemos también analizar la distribución. Fijaros cómo es una distribución simétrica leptocúrtica.
La distribución es simétrica cuando la mediana está en medio de la caja. Si la caja es aplastada, la distribución es leptocúrtica. Y si la caja es como aplastada, es platicúrtica. Es como si la aplastáramos la caja y por lo tanto se extiende. Y si la caja tiene una extensión media, fijaros en este ejemplo de aquí como la caja más o menos es un cuadrado, el del medio. Pues ahí hablamos de distribución simétrica mesocúrtica. Por lo tanto, si la caja la aplastamos, leptocúrtica. Si la caja la estiramos, platicúrtica. Y luego, cuando la mediana está más o menos en medio de la caja, es simétrica. Más posibilidades. Si la mediana no está en medio de la caja, estamos hablando de una distribución asimétrica. Fijaros aquí donde está la mediana. Hacia abajo. Asimetría positiva. Fijaros aquí como la mediana también está hacia abajo. Asimetría positiva. Y fijaros aquí como la mediana está más bien hacia arriba. Asimetría negativa. Así que si la mediana está hacia abajo en la caja, hablamos de asimetría positiva, y si está más bien hacia arriba, hablamos de asimetría negativa. O sea que el diagrama permite ver la asimetría a ojo, por supuesto, no calculándolo como lo hemos calculado anteriormente, lo permite ver a ojo, pero es un diagrama bastante intuitivo, que permite ver muchas cosas. Permite ver la asimetría, leptocúrtica, platicúrtica y dónde está situada la mediana y los cuartiles. Esto que acabo de hacer lo he hecho para una sola variable. Pero imaginaros que en lugar de para una sola variable me dijeran que lo calculara para más de una variable. O sea, que lo calculara, por ejemplo, que calculara el diagrama de caja y bigotes para varones y para mujeres. Pues es repetir el paso que he dicho antes con SPSS, pero en lista de factores hay que meter la variable sexo. O sea, es volver a hacer lo que he hecho en esta diapositiva, que os lo he dicho con SPSS, los mismos pasos, pero fijaros que aquí no he puesto nada, pero si ahí ponéis la variable sexo, te calcula el diagrama para los varones y para las mujeres. Y puedes comparar. Por ejemplo, ¿cuál de los dos sexos tiene mayor variabilidad? De lo que tenéis ahí puesto. ¿Cuál tendría mayor variabilidad? ¿Los varones o las mujeres? ¿Quién tendría mayor variabilidad en la variable que hemos analizado? Pues serían las mujeres, porque fijaros toda la variabilidad que tiene. Mientras que los varones solo tienen esto. ¿Quién tiene una distribución simétrica de los dos? La mujer sería simétrica, porque la mediana está más o menos en medio. ¿Qué tipo de asimetría tienen los varones? Sería positiva, porque el valor de la mediana, fijaros que está un poquito más abajo. Bueno, pues te permite comparar grupos. En este caso, comparar diferencias de sexo, mirando la representación. Otros índices descriptivos que en cualquier caso no vamos a usar demasiado, pero bueno, vamos a verlos. El primero, el denominado, pues sería, a ver, los varones más o menos es mesocúrtico, porque más o menos la caja es como cuadrada, y las mujeres sería platicúrtica, porque es como la caja es un poco mayor que un cuadrado. O sea, mesocúrtica es cuando la caja más o menos es un cuadrado, perfecto. Por ejemplo, este es un cuadrado, aproximadamente. Igual que este es un cuadrado. Mientras que este es un rectángulo y este igual es un rectángulo. Entonces, si miramos lo que hemos obtenido, esto más o menos a ojo es un cuadrado y esto no es un cuadrado. Las mujeres serían platicúrtica.
y los valores serían mesocúrtica. A ojo más o menos, porque no tenemos más índices. Lo podríamos precisar más con lo que he explicado anteriormente. Otros índices menos utilizados es uno que se llama la trimedia. La trimedia simplemente es un valor que se utiliza cuando hay casos atípicos, como el que tenéis en la figura. ¿Cómo se calcula la trimedia? Pues es calcular el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y dividirlo entre 4. Lo único que fijaros que el cuartil 2 está multiplicado por 2. Pues la trimedia se utiliza cuando hay casos atípicos. Fijaros aquí donde hay un caso atípico. Digamos que todos los casos se concentran aquí y tenemos un sujeto aquí que tiene una puntuación muy rara, muy atípica. También podríamos emplear la mediana, como he explicado antes. Lo que no sería aconsejable cuando hay un caso atípico es utilizar la media. Bueno, pues tenemos la trimedia o la media recortada. ¿Qué es la media recortada? Esto no vamos a ver cómo se calcula. La media recortada sería calcular la media eliminando los casos atípicos. Directamente le borramos, no le calculamos. Eliminamos los sujetos atípicos y calculamos la media únicamente con estos. Esa es la media recortada. También se podría utilizar cuando hay casos atípicos. La media recortada elimina los casos extremos, igual que la trimedia, que también elimina los casos extremos. Otro valor es la moda. La moda es muy parecido al concepto que tenemos de moda. La moda es lo que está de moda ahora. Bueno, pues en estadística la moda es el valor que más se repite. Lo que más gente lleva es lo que hablamos habitualmente de manera normal. Esto está de moda, todo el mundo lo lleva. Bueno, pues en estadística la moda es el valor que más se repite. Esto simplemente es contar. Arriba tenéis un ejemplo en el que la moda es la 3. ¿Por qué? Porque el valor que más se repite es el número 3. Pues esa es la moda. En términos generales, esta es la manera habitual de calcular la moda, pero hay más variantes que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando se repiten dos valores consecutivos o adyacentes? Por ejemplo, aquí tenemos un 2, dos doses, tres doses. ¿Y cuántos treses tenemos? 1, 2, 3. O sea que hay igual de doses que treses. Y el 2 va seguido del 3. ¿Cómo se calcula la moda? 2 más 3 entre 2. 2,5. Pero veamos otro ejemplo. El de abajo. El valor que más se repite es el 2 y fijaros que el 4. Los valores no son adyacentes. Aquí hay dos modas, el 2 y el 4. Este es el matiz que hay que tener en cuenta. Si los valores se repiten, el 5 también, bueno, pues entonces habría 3 modas. No, porque el 5 no sería. En realidad, si el 5 también es, pues entonces no sería, porque sería el 2 y el 4,5. Porque el 4 y el 5 son adyacentes. Así que tendrías que calcular el 4 y el 5 sumado. Así que en este ejemplo sería el 2, pues porque van seguidos. El 4 y el 5 van seguidos. Primero va el 4 y luego va el 5. Entonces, cuando van seguidos se calcula la media. Entonces, lo de abajo sería el 2 y el 4,5. Igual que arriba hemos calculado el 2,5. Esto es cuando van seguidos, se calcula haciendo la media de los dos, y cuando no van seguidos, pues son los dos valores que no estén seguidos. Más posibilidades. Amodal. Cuando ningún valor se repite más que el resto. Fijaros en la fila de arriba, ningún valor se repite más que una vez. Cuando pasa eso, se habla de amodal. Y fijaros en el de en medio. Hay 3 doses, 3 treses y 3 sietes. Ninguno se repite más que el otro. Amodal. Ahora, si todos son iguales, resulta que se dice que la moda es la misma. El 2. Así que fijaros la comparación de posibilidades. Cuando ninguno se repite se llama amodal. Cuando se repiten todos por igual,
también es amodal, no hay moda. Pero cuando todos son iguales, resulta que la moda es el propio valor que se repite. Esa es otra posibilidad que hay que tener en cuenta. Y otro estadístico, bastante sencillo de calcular, es la amplitud. La amplitud simplemente es la resta del valor mayor menos el más pequeño. A eso se le denomina amplitud. Es una resta, no hay que hacer nada más. Bastante sencillo de calcular, como podéis ver. Todo lo que acabo de contar ahora mismo en esta unidad competencial se refiere a los cálculos de variables cuantitativas. ¿Pero qué pasa con variables categóricas? Bueno, pues que con variables categóricas, nominal u ordinal, los cálculos no se pueden hacer tantos cálculos. Podemos calcular la frecuencia cuando la variable es ordinal. Y esto ya lo vimos anteriormente en la misma unidad, al principio del todo. Podemos hacer este cálculo cuando la variable es ordinal. Fijaros cómo la variable es ordinal, porque va de nada a todo. Va siguiendo órdenes. Y vimos cómo se calcula el n, el p, todo. Esto es exactamente lo mismo que ya vimos. Cuando la variable es ordinal. Pero ¿qué pasa cuando la variable es categórica? Cuando es categórica, solo se puede calcular la p y el porcentaje. No podemos calcular cuando es categórica el porcentaje acumulado, ni la frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque fijaros en esta variable categórica. Trabajador, jubilado, desempleado. Si calculáramos el porcentaje acumulado, caeríamos en el absurdo siguiente. Fijaros, si hacemos el porcentaje acumulado, aquí ponemos el 26,67. Vale. Pero ¿qué se pone en el siguiente caso? En el siguiente caso sería 57,33 más 26,67, que sale 84. Vale, ¿y cómo interpretamos ese 84? ¿Qué decimos? Hay un 84% trabajadores y desempleados. No tiene lógica, la gente o está trabajando o está desempleada. No puede ser las dos cosas. Imaginaros la siguiente cosa. Calculamos el porcentaje acumulado y decimos, ¿hay un 100% jubilado trabajando o desempleado? No, en realidad es jubilando, trabajando y desempleado. No tiene lógica, no puede ser las tres cosas a la vez. Por esa razón, el porcentaje acumulado no se calcula en variables categóricas. No tiene sentido, no tiene interpretación. Solamente podemos calcular hasta aquí. Es la único matiz que hay que tener en cuenta cuando la variable es categórica. Cuando es ordinal, sin problema. Porque aquí podemos decir, en este caso, el 50% han sacado una puntuación medio-bajo o menos. El 92% han sacado una puntuación de mucho o menos. Ahí sí tiene lógica. Pero en la variable jubilado, trabajador y empleado no. Porque tú no puedes decir que jubilado es superior a trabajar o al revés. Simplemente son variables totalmente diferentes. Así que cuando la variable categórica, mucho cuidado porque no se puede calcular lo que falta a la derecha. No es que haya una errata, es que no se puede calcular. Y luego podemos hacer representaciones gráficas con las variables categóricas, que son bastante sencillas. Podemos pedir un diagrama de barras, que ya lo hicimos anteriormente en la asignatura, está puesto anteriormente, aquí tenéis un ejemplo. Y además podemos pedirle un diagrama de sectores. Se hace exactamente igual que el diagrama de barras, lo único que cuando llegamos al diagrama de barras se coge lo de abajo, diagrama de sectores, y sale una figura como esta. Sobre todo el diagrama de sectores tiene lógica cuando estamos hablando de variables categóricas. Y el diagrama de barras cuando hablamos de variables ordinales. Por eso os he puesto un ejemplo para cada caso. Y con esto terminaríamos lo que es la unidad competencial. Y ahora, brevemente, os voy a decir lo que hay que hacer como actividad. Bien,
La actividad de esta unidad va a ser una especie de mini examen en el cual tiene dos partes. Una prueba tipo test con 10 preguntas y dos preguntas de desarrollo que son problemas prácticos. Bueno, pues esto es lo que habría que hacer en cuanto a la actividad. Esta actividad estará operativa esta noche, vais a tener 60 minutos para hacer la actividad, pero antes de hacer la actividad, para que todo el mundo sepa a qué se va a enfrentar con la actividad, lo que habrá es otra actividad adicional que voy a llamar simulacro, donde os vais a enfrentar a una actividad como esta, pero el simulacro no cuenta de cara a la nota de la evaluación continua. Es decir, el alumno primero hace el simulacro, donde va a haber una prueba tipo test con 10 preguntas y 2 preguntas de desarrollo, y cuando ya sepa la nota del simulacro, puede hacer la prueba de evaluación, que es la que cuenta para nota. ¿Y de qué se va a preguntar en la prueba de evaluación? Pues de todos los contenidos de la unidad competencial número 2 a nivel teórico y de los ejercicios de la unidad competencial número 2. Así que lo que hay que hacer antes de hacer estas pruebas que acabo de comentar es hacer todos los ejercicios de la unidad. Y tenéis en el campus los diferentes ejercicios. Hay dos archivos de ejercicios, el archivo 1 y el archivo 2, con ejercicios muy parecidos. Así que lo que habría que hacer en primer lugar es hacer los ejercicios del ejercicio número 1 y ejercicio número 2, que repasan todos los ejercicios que yo he ido contando en clase. Una vez hechos esos ejercicios y entendidos perfectamente, a continuación se hace el simulacro, que no vale para nota. Los gráficos los puedes hacer a mano o los puedes hacer a Excel, porque no hay que entregarlo. Da igual, hazlo como quieras. O a mano o en Excel, porque en el examen no lo vas a poder hacer con Excel, con lo cual, y en todo caso en un examen no te van a pedir que hagas un gráfico. Lo pongo para que veáis cómo se interpreta. Lo podéis hacer a mano o con Excel, como queráis. Entonces, la lógica es que primero se hacen los ejercicios. Hay un bloque de ejercicios en un archivo que pone ejercicios 1, otro bloque que pone ejercicio 2. Una vez hecho todos los ejercicios y entendidos perfectamente, se hace el simulacro, que no cuenta para nota. Una vez que corrija el simulacro y veáis la nota, podéis empezar a hacer la actividad que ya cuenta para nota. Esa sería la secuencia que hay que seguir. El que no siga la secuencia que estoy diciendo, pues automáticamente le saldrá un desastre en cuanto a la evaluación. No, todo se puede hacer únicamente una vez, porque la idea es que no lo hagas hasta que saques un 10. La idea es que estudies, lo repases todo y luego hagas el simulacro para ver que si lo has comprendido todo o no. Porque si lo hacéis un montón de veces, al final lo que me encuentro es que hacéis el simulacro un montón de veces hasta que sacáis un 10 y luego directamente hacéis el otro. No, la nota del simulacro no sale automáticamente. La nota del simulacro, una vez que lo hagáis, yo después lo corrijo y ya te sale. Porque la nota del simulacro, como tiene una parte de desarrollo, pues naturalmente en la parte de desarrollo, hasta que yo no lo corrija, no lo puedes tener. Así que lo haces y una vez hecho, pues yo me meto de vez en cuando en el campus y cuando está hecho lo corrijo. Y ya ves la nota. Y ves ahí qué tal te ha ido o qué es lo que te ha pasado. Y si está perfecto, pues ya te pones con la actividad en sí. ¿Que ves que el simulacro es un desastre? Pues conviene que lo vuelvas a repasar todo antes de hacer la actividad que hay que hacer para la asignatura. Porque la actividad es una especie de examen de esta unidad competencial número 2. Por lo tanto, en el examen final de la asignatura os vais a enfrentar a una actividad igual que esta, lo que pasa es que en vez de durar 60 minutos va a durar una hora. Y en 10 preguntas tipo test tiene 20. Es decir, la actividad de la unidad competencial número 2 es como una especie de examen con la mitad de tiempo y la mitad de preguntas, pero es reducida a la unidad competencial número 2. Con lo cual viene muy bien para ver cómo la persona ha interiorizado los conocimientos. No, el examen dura 2 horas. La actividad es lo que dura una hora. Ese es el orden que habría que seguir. Entonces,
Lo que hay que hacer, evidentemente, cuando uno haga los ejercicios, si tiene dudas, preguntar por el campus, cualquier tipo de dudas que se tuviera respecto a los ejercicios. Una vez que uno sepa hacer todos los ejercicios perfectamente, hace el simulacro. Cuando lo corrija, pues automáticamente se puede poner a hacer la actividad. Ese sería el orden que deberíais seguir. Pues se puede hacer igual que todas las actividades, hasta el día del mismo examen. Lo único que el que haga el simulacro el día del examen no le da tiempo a corregirlo, porque no voy a darle feedback. El que quiera que yo le corrija y le dé feedback del simulacro lo tendrá que hacer antes. Todas las actividades son iguales, hasta el mismo día del examen las puedes hacer, pero conviene hacerlas lo antes posible, porque si no, no vas a ver la nota nunca. O no te va a dar tiempo a que te dé feedback. Paralelamente a esto que acabo de explicar, que sería la unidad competencial número 2, el grupo que quiera ya puede comenzar con parte de la actividad número 4, que tenéis colgado el documento. En concreto, la actividad número 4 era análisis con SPSS. Bueno, pues de todo lo que figura en la actividad competencial número 4, que todavía no hay que entregarlo, se pueden realizar los cálculos del apartado 1 y apartado 2, que es todo lo que he explicado en esta unidad. Esto no corre prisa, porque esto puede ser mucho más adelante. Pero bueno, que sepáis que el grupo que quiera ya puede ir pidiendo la base de datos, yo se la iré mandando, y puede ir trabajando en grupos sobre los cálculos que tiene la unidad competencial número 4 referidas al punto 1 y punto 2. Tenéis un documento colgado en la actividad número 4 y cuando descarguéis el documento veréis que hay un apartado 1 y un apartado 2. Bueno, pues los análisis del apartado 1 y apartado 2 de esa unidad competencial se corresponde a todo lo que he explicado en esta unidad número 2, por si algún grupo quiere ir avanzando al respecto. Esto igualmente no hay que entregarlo hasta el final, pero bueno, el que quiera ir haciéndolo, pues que sepa que ya tiene la actividad y de momento podría ir haciendo, con lo que he explicado en esta unidad, los ejercicios de SPSS del apartado 1 y el apartado 2. Estas son las dos cosas que tenéis colgado. Lo que es en sí el simulacro y la evaluación de la unidad número 2 lo colgaré esta noche, pero como ya he dicho, que nadie se ponga a hacerlo antes de haber hecho los ejercicios y hacerlo por el orden que he explicado. Ejercicios, comprendidos perfectamente los ejercicios, he hecho todos los cálculos, que todo me sale. Hay 2 archivos de ejercicios. Una vez hecho todo, hago el simulacro, me espero a que lo corrija y cuando veáis la nota del simulacro veréis si efectivamente habéis entendido bien los ejercicios o necesitáis repasarlos más. ¿Que la nota del simulacro es bastante buena? Pues automáticamente, si queréis, podéis hacer la nota de la evaluación correspondiente, porque esa es la que contaría. ¿Que la nota del simulacro es bastante mala? Pues conviene que repaséis. Esa es la dinámica que habría. Claro, se puede descargar el documento, hay un archivo en la unidad competencial número 4 y lo tienes que descargar porque es lo que hay que hacer. Lo que todavía no está puesto es la actividad de la unidad competencial número 2, pero esa la colgaré esta noche. Pero vamos, antes de poneros con eso, como ya os he dicho, poneros con los ejercicios en primer lugar y preguntar todas las dudas que tengáis por el foro. Bueno, pues, ¿alguna duda o cuestión? Sí, hola, buenas tardes, Jesús. Soy Gema. Sí. Mira, yo intervengo como portavoz del grupo mayoritario, que tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, decidimos que fuera yo la que te transmitiera una serie de dudas, problemas que encontramos frente a tu asignatura. Entonces, nos gustaría saber de qué manera quieres que te traslademos esas dudas, porque nos inquietan bastante a gran parte de nosotros. Bueno, pues mándame un mail si quieres. ¿Por mail prefieres que lo hagamos o a través de una tutoría grupal? Tutorías grupales como tal no se pueden tener Vale, tienen que ser individuales. Entonces, la tutoría como tal, lo que dice la universidad, es que deben ser individuales. ok, pero como el tema es grupal, por eso te lo preguntaba.
Entonces, ¿qué hago? Te mando un correo electrónico con todas las dudas e inquietudes que tenemos todos y yo se lo transmito a mis compañeros cuando me contestes. Sí, manda un mail y lo reviso. Vale, vale, perfecto. Pues gracias, Jesús. Vale. Bueno, ¿alguna cuestión más? Sí, buenas tardes, Jesús. Noelia, soy Noelia Parodi. Le quería hacer una pregunta, pero es respecto a la calculadora científica. No sé si es que debería preguntarlo con mis compañeros o es que da igual. Incluso le mandé un email hace unos días, pero como no recibí respuesta, quería, le pregunto por aquí si quiere, que es lo del usuario y la contraseña que pide la calculadora científica. La quise Pero eso intentar ya, usar. eso te lo respondí ya anteriormente. Te dije que no hay que registrarse ni poner usuario ni contraseña ni nada. Que hay que Así, ignorarlo. No hay bien, que, no hay que registrarse en la calculadora. bien, Te no, porque, respondí ya al mail, ¿eh? Búscalo no me porque tiene llegó que el estar mail. la respuesta. Bien, bien, bien. Bueno, no me llegó, bueno, no sé si lo O voy a sea, no es mirar en la necesario registrarse. No hay que bien. registrarse ni nada de eso. Bueno, bueno, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias entonces. Vale. Y que tenga buena tarde. Gracias por la clase. Claro, es que eso es que tendréis activado alguna cosa y por eso te lo pide, que te registres. Borrando el historial de la página o directamente ignorando el mensaje, con eso es suficiente. Bueno, gracias. O directamente no haciéndole ni caso es porque tienes activado o tienes desactivado el este que te impide que la publicidad te entre. Entonces por eso te salta. Pero vamos, es una página web que la calculadora como tal es totalmente gratuita, no te debería pedir nada al respecto. Y si te lo pides, simplemente ignóralo, o sea, no lo tengas ni en cuenta. Es la solución habitual. O borra las cookies, que eso a veces falla, o borra lo que es el historial del programa. Son diferentes maneras de hacer lo mismo. Bueno, y después le voy a hacer una última preguntita, ahora que me he acordado, a ver si está aquí. Eh, que siempre que enciendo el ordenador me aparece una ventana que dice Workspace, después de haber descargado o intentado descargarlo de SSPS, como que siempre me aparece una ventana en el ordenador y no sé si eso tiene algo que ver o no con el programa o el programa va aparte. No. Pues no sé a qué te refieres lo que te falla en sí. Lo que voy a No sé qué hacer, quieres decir. lo que voy a hacer una captura de pantalla y después se lo voy a mandar por email para que usted vea lo que me aparece. ¿Sí? Así lo puede ver. Es que Sí, lo que tienes puede. que hacer es seguir los pasos que indiqué, de que te tienes que meter por el aplicador cliente y no tienes que hacerlo de otra manera, porque si lo haces de otra manera te pasan cosas muy raras. Sí, es que lo he intentado hacer y es que no he podido meterme. Tengo que volver a mirar la clase que usted lo explicó, porque al día de hoy Eso lo he está contado intentado en y la no. clase, en la 2 o la 3 lo conté. Hay que seguir esos pasos porque si no lo haces así, te hace cosas muy raras. Claro, eso Entonces, creo que es conviene hacerlo siguiendo esos pasos. creo que ese es uno de los problemas, pero todavía no he podido dar con hacerlo correctamente. Es más, he intentado entrar desde el Office y no sé, es que sinceramente tengo que escuchar la explicación de nuevo porque estoy perdida con lo de la aplicación, con lo del SSPS. No, lo de cliente y todo eso no, lo tengo que volver a mirar. Así que lo voy a mirar a ver si lo puedo hacer hoy Pues mismo. eso es lo que deberías realizar, porque claro, si no lo Sí, haces como expliqué en la primera clase, te va a dar problemas durante todo el rato. sí, sí. Entonces es la clase 2 o 3 me Pues dijo. creo que en la 2 o en la 3 lo expliqué, en una Bien, de las dos. bueno, listo. Muchísimas gracias. Que tenga buena tarde. Vale.
El SPSS lo vamos a usar en la unidad competencial número 4 a nivel de actividad. Las actividades correspondientes al SPSS van a la unidad competencial número 4. Aunque lo voy a ir explicando en las otras, pero luego lo vas a utilizar fundamentalmente ahí. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.